buenos días y bienvenidos un día más a La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Os quiero dar las gracias enormemente por todos los comentarios recibidos tras el último episodio con Gustavo Martínez hablando acerca de las inversiones en oro, en metales preciosos, hablando del value investing y sobre todo de la situación que vivimos con el tema de las pensiones en España. Y hoy vamos a tratar un tema que también nos ha pedido mucho por redes sociales y que espero y quiero que realmente sirva como una especie de mini guía para adentrarnos aún más en el mundo inmobiliario, que parece que todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero no tenemos muy claro cómo funciona. Para eso no puedo contar con un invitado mejor como es Nacho Herrero. Nacho, muy buenos días. Buenos días, Elvira, y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Nacho es socio director de Herrero Hidalgo Asesores, es un emprendedor innato y luego también es un apasionado del vino georgiano, que contaremos en algún otro momento, porque volverá por aquí seguro. Entonces, lo que queremos hoy es hablar acerca del mundo de la inversión inmobiliaria, circunscrita un poco más en el periodo en el que estamos y en el que estamos grabando esta charla, que es el segundo semestre de 2025, donde lo que vamos a tratar de hacer es tener un poquito más claro cómo funciona, cómo podemos meternos en el mundo inmobiliario. Para esto lo que vamos a hacer es dividir la charla en una especie de 4 bloques, donde en primer lugar pues vamos a hablar de esa diferencia entre compra y alquiler, ver qué es un poquito mejor según las circunstancias en las que estemos. También vamos a tratar el tema del apalancamiento, los criterios CIRBE, que al final es algo que pues a jóvenes y no tan jóvenes nos puede preocupar mucho a la hora de conseguir nuestra primera hipoteca. Asimismo, de la parte fiscal, que qué mejor que hacerlo con un abogado que no solo está especializado en tema de emprendimiento, sino también en inversión inmobiliaria y que ha tenido que acompañar a mucha gente en su despacho y a muchos clientes precisamente para tratar este tema, y también ver si es mejor invertir en este caso persona física, persona jurídica, hasta qué punto montar una sociedad puede ser interesante. Y como último punto, una curiosidad que a mí me llama particularmente la atención, que es el tema de las subastas judiciales. Así que para comenzar, antes de nada, me gustaría decirte que el otro día estuve leyendo y hubo una frase que resonó mucho en mi cabeza, que es del filósofo y economista Proudhon, que en el siglo XIX decía que la propiedad es un robo. Uh-huh. No sé si es la mejor forma de catalogar lo que está sucediendo ahora en España con los últimos informes que ha habido, reitero, de este segundo semestre de 2025, con las previsiones del INE en un crecimiento realmente promedio de más de un 1% de la población española, que estamos hablando de llegar a más de 52 millones, si no me equivoco, en 2030, con la escasez que tenemos de oferta, cómo ahora nos puede costar muchísimo más llegar a adquirir una propiedad que nos costaba hace 10 años. De hecho, el informe OBS habla de un 58% más que hace 10 años para conseguir esa propiedad. No sé hasta qué punto ya esto es una quimera o vivimos esa situación de cultura de propietarios que tenemos en España, y no sé, bajo tu punto de vista y sobre todo tu experiencia, dónde nos situamos y dónde está España ahora mismo en ese sentido. Yo creo que tenemos un problema de oferta muy grave y que además no se va a solucionar hasta dentro de 4 o 5 años, hasta que se empiecen a construir nuevas viviendas y demás. Y es curioso porque esta mañana venía escuchando en la radio que los datos de julio arrojan un incremento del 25% con respecto al año anterior de firma de hipotecas. O sea que todavía la gente sigue firmando hipotecas y sigue comprando. Y es verdad que los precios están totalmente disparados y pues se da esta circunstancia que aún así la gente sigue comprando y endeudándose. No sabemos ya si, ese dato ya es un poco más complejo, si es para adquirirlo como para su vivienda habitual o si es para inversión, que yo creo que también se da la circunstancia de que la mentalidad está cambiando y la gente empieza a comprar mucho más por invertir que para vivir en su propia vivienda. Y yo creo que esto también hace que haya mayor escasez de oferta, ¿no? Yo creo que se dan las dos circunstancias ahora mismo en España. Y en este caso, adentrándonos un poquito ya en el tema o en el bloque 1, vamos a denominarlo así, para estructurar toda la parte de compra, alquiler que mencionabas, ¿hasta qué punto podemos considerar ahora en España que comprar una vivienda realmente se ha llegado a convertir casi en un deporte extremo, ¿no? Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿En el alquiler, en la compra, Obviamente depende de muchos factores, ¿no? Sí, a ver, depende de muchos factores, depende del volumen de ingresos y depende sobre todo de la mentalidad y de la educación financiera que uno tenga, porque yo creo que incluso personas con pocos recursos económicos, si hacen investigación y se forman y entienden que las reglas del juego han cambiado y ya la mentalidad de los años 90 o de los años 80 ya no vale, la mentalidad de nuestros padres desde mi punto de vista ya no vale, pues muy probablemente van a conseguir vivir en la vivienda de sus sueños, aunque
aunque no sea de su propiedad. Y quizás hay que dar la vuelta a la ecuación. Primero, comprar donde puedes y vivir donde quieres, y más adelante, cuando ya tengas ese cash flow de todos los meses, ya te planteas comprarte la vivienda de tus sueños. Pero hacerlo desde el inicio, cuando uno todavía no tiene mucha capacidad económica, y endeudarse tantísimo con la expectativa de que dentro de 30 años la casa de tus sueños sea tuya, pues desde mi punto de vista es un error. Ahora hablaremos del endeudamiento también, pero entonces, ¿en qué sentido tiene para, por ejemplo, una persona que viva en Madrid o en una gran capital, comprar más que alquilar? ¿Qué sentido tiene para una persona que viva en Madrid? En una gran ciudad, el hecho de decantarse más por la compra que por el alquiler. Desde mi punto de vista, ninguno. Desde mi punto de vista, ninguno, porque luego lo veremos con un poquito más de detalle, pero es que es un error, porque es hacer un esfuerzo muy grande para pagar una entrada inicial que normalmente viene a ser del 20%, pagar unos impuestos muy superiores a lo mejor a los que se pueden permitir y endeudarse de por vida para seguir, con la expectativa de que al final esa propiedad sea suya. Pero es que además las necesidades de las personas van cambiando y a lo mejor la casa que tú necesitas hoy no es la que necesitas dentro de 5 años. Entonces, por eso digo que hay que cambiar un poco esa mentalidad y bueno, pues ver que hay otras posibilidades y que lo realmente importante es que nosotros disfrutemos de la vivienda que satisface nuestras necesidades en un momento determinado, más allá de comprar la vivienda de nuestros sueños, que muchas veces es muy difícil para la gente joven. Y no tan joven ya a día de hoy, ¿no? Pero has nombrado alguno, pero ¿cuáles dirías que son los costes invisibles, si podemos llamarlo así, que existen a la hora de comprar, que posiblemente no tenemos en cuenta? Pues fundamentalmente los impuestos, que puede ser el impuesto de patrimonio, que viene a ser desde el 6% en Madrid y en País Vasco, que son las comunidades que lo tienen más bajo, hasta el 10%. Y recientemente ha habido una reforma también en Cataluña para los grandes tenedores que llega incluso hasta el 20% este impuesto, que es ya pues, otro nivel. Sí, la verdad que bueno, ya tratamos en su momento también el tema fiscal, pero es cierto que bueno, cuando hablamos del mundo inmobiliario ya nos volvemos locos, ¿no? Y en el caso de obra nueva se paga el IVA, que es el 10%. Por lo tanto, si compramos un piso sobre plano, hay que tener en cuenta también que vamos a tener que pagar ese 10% de IVA, que es un incremento muy, muy importante. Y claro, viéndolo desde esta perspectiva, con ese cambio de chip, ¿no?, que estás comentando que necesitamos, ¿cambiaría un poco la situación en el caso de que sea una persona que dentro de un año o en los próximos años desee cambiar de ciudad, o sería el mismo planteamiento? Pues sí y no, porque es verdad que alquilar la vivienda en la que vives te da mucha más libertad de movimiento y te permite, pues lo que decíamos, ¿no?, en función de las necesidades ir cambiando, pero sí que es cierto que desde el punto de vista fiscal, si el planteamiento que haces es yo alquilo la vivienda en la que vivo y para no tirar el dinero, que es la máxima que nos han enseñado siempre nuestros padres, que alquilar es tirar el dinero. Para no tirar ese dinero, compro otras viviendas que paguen ese alquiler. Lo que ocurre con la fiscalidad de esas rentas, cuando uno sale de España, tiene un tratamiento fiscal muy diferente. Pero sí que es cierto que cuando uno sale de España, tan rentable desde el punto de vista fiscal los ingresos que uno percibe por las rentas de las viviendas que tiene alquiladas. Vale. Cambia un poco. Sí que es verdad que ha habido también una sentencia reciente de la Unión Europea que decía que es un trato discriminatorio para los que residen fuera de España, y claro, es una sentencia de la Unión Europea que hasta que haya un cambio normativo en España pues sirve para poco. Vamos a ponernos en la situación en la que bueno, ya hemos decidido finalmente comprar esa propiedad, porque bueno, pues es un poco la cultura arraigada que traemos. En ese sentido, lo que ya entra en juego es la variable de la deuda y en este caso del apalancamiento. Es cierto que lo normal no es llegar y comprar a tocateja, ¿no?, sino que aquí lo que hacemos es, pues eso, utilizar financiación, los bancos. ¿Cómo definirías tú el apalancamiento inmobiliario inteligente? A ver, desde el punto de vista de la compra de vivienda para destinarla a nuestra vivienda habitual, pues obviamente depende de la capacidad de repago que uno tenga y de los ingresos que tenga. Entonces, claro, si el planteamiento es ese, desde mi punto de vista, la única ventaja que tiene es que el día de mañana, cuando yo vaya a vender esa vivienda, tienes la exención de la ganancia patrimonial en renta de cuando vas a vender. Es decir, si tú compras una vivienda por 200 y la vendes dentro de 20 años por 500, esos 300.000 de ganancia patrimonial estarían exentos siempre y cuando se destinen a la reinversión de vivienda habitual. Y eso es una cosa que es quizás lo más interesante que tiene en el caso de que la gente decida comprar para vivir en su casa. ¿Y tiene algún límite superior? No. Siempre que se destine ese dinero obviamente tiene que ser íntegro, si no, pues se aplicaría porcentualmente. ¿Consideras que existe algún dato que pueda hablar de cuál sería el máximo apalancamiento o dónde ya nos estaríamos pasando a nivel de una persona que se mete a tema inmobiliario? Yo creo que aquí lo que hay que diferenciar es la deuda buena de la deuda mala. La deuda buena es
toda aquella que se paga sola y encima deja un cash flow mensual. Es decir, si yo compro viviendas para invertir, las hipoteco y yo pago con la renta de esas viviendas la hipoteca y encima me queda dinero, eso es deuda buena. Todo lo que no sea eso es deuda mala. Es decir, la deuda que utilizo para comprarme un coche o la deuda que a veces la gente utiliza para irse de vacaciones es deuda malísima. Entonces, claro, hay que hacer esa diferenciación. Y siempre que sea deuda buena, pues el límite que vamos a tener es el del 35%, que es lo que marca CIRBE y lo que tienen en cuenta los bancos. Y desde mi punto de vista, siempre que sea deuda buena, hay que intentar apalancarse lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el dinero hoy vale mucho más que el dinero de mañana y las casas hoy valen mucho más que van a valer mañana. Entonces, tiene mucho sentido apalancarse al máximo y disfrutar de ese dinero en el día de hoy. Me ha encantado la diferencia que has hecho entre deuda buena y deuda mala. La verdad que en Economía para Adultos lo decimos 1.000.000 de veces y me seguiré quedando corta, porque realmente cosas tan increíbles como pedir un préstamo para irse de vacaciones, que lo decimos y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero es que hay mucha gente que lo hace. Sí, sí. Desgraciadamente sí, y cada vez más, porque la gente tiende a ir muy ahogada y se ve abocada a esas cosas y no es capaz además de privarse de irse de vacaciones, ¿no? Oye, si no tienes, pues te tendrás que aguantar y quedarte en casa, ¿no? Y tendrás que buscar mejorar esa situación, ¿no? Para poder irte o bueno, al menos para que el trabajo sea una escapatoria que no haga tan necesarias esas vacaciones, ¿no? Hablabas de CIRBE, un poco para que quede claro a la audiencia cuáles son los criterios que se establecen o que establece CIRBE en este caso a la hora de poder acceder a esa financiación para el tema inmobiliario. El límite que tienen es el 35% de nivel de deuda, es decir, tus ingresos versus las cuotas que tienes de deuda mensual, es decir, ingresos mensuales versus cuotas de préstamos. Y aquí entran las tarjetas de crédito, entra el préstamo del coche, entra absolutamente todo, ¿no? Aquí hay una particularidad y es que los ingresos que tú obtienes por rentas inmobiliarias, normalmente los bancos te los computan al 50% o al 60% como mucho. Entonces, claro, si yo ingreso por mi actividad económica o por mi trabajo 5.000 euros e ingreso otros 3.000 euros de rentas, esos 3.000 euros no me van a computar enteros, sino que me van a computar pues a lo mejor 1.500. Eso versus las cuotas mensuales hipotecarias y de otros créditos que tenga. Esa deuda no puede superar el 35% de los ingresos. Es decir, haces, digamos, la división y en la parte de abajo incluimos absolutamente todos los créditos o todo lo que tengamos en ese momento. ¿Y consideras que hay un límite sobre el cual, porque yo entiendo que al final lo que busca CIRBE también es un poco educar, vamos a decirlo así, ¿crees que el límite que establecen es algo que pone muchos frenos, es algo que debería mejorarse? Yo no sé si se pretende educar o más bien garantizar el repago de las deudas, pero bueno, yo creo que ese límite obviamente está para que la gente no se endeude de más y bueno, pues garantizar que cuando se pide un préstamo se puede pagar. Además que tenemos la circunstancia a día de hoy que la ley de segunda oportunidad permite exonerar a muchas personas de la deuda que tienen. Entonces, tiene mucho sentido que de alguna forma se limite. Y llegado al punto en el que, bueno, ya hemos decidido cuál es la propiedad, ya imagínate nos han dado la hipoteca, en ese caso, pues bueno, llega el invitado que no falta nunca, ¿no? Que es Hacienda. Entonces, y en este sentido se habla mucho de invertir o de comprar vivienda de forma persona física, persona jurídica, montando sociedad. Por desglosarlo y entenderlo un poquito más, en esta mini guía sobre inversión inmobiliaria, ¿en qué casos dirías que conviene hacer esta inversión como persona física y en cuáles convendría más meterse a montar una sociedad y hacerlo como persona jurídica? Desde mi punto de vista, siempre que el destino de las viviendas que compramos vayan a ser para destinarlas al alquiler tradicional, es decir, para la vivienda habitual del arrendatario, conviene hacerlo con persona física. Ahora bien, hay que planificar de algún modo si vamos a adquirir demasiadas viviendas y vamos a llegar a ese tope del 35% y no nos van a permitir endeudarnos más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y si hablamos de otro tipo de operaciones como el destino del alquiler turístico o operaciones de compra, reforma y venta en las que hay una plusvalía, en fin, este tipo de actividades que son más empresariales, conviene hacerlo con una sociedad. Vale, o sea que si diferenciamos, por ejemplo, entre el alquiler vacacional o turístico y el alquiler de larga estancia, concluiríamos que sería mejor hacerlo vía sociedad. Sí, exacto. Y la compra, reforma y venta igual, exactamente igual, porque la ganancia patrimonial tributa el 25% en el impuesto de sociedades y en la persona física llega hasta el 30%. Ahora que lo han subido recientemente, llega hasta el 30% la ganancia patrimonial. ¿Y cuáles crees que son los errores que comete más la gente a la hora de, no sé, me imagino, ¿no? Un inversor persona física que adquiere una propiedad
pues para su uso y disfrute. Y luego también que tiene una empresa, pero en ese momento ya compra alguna propiedad, la mete también como persona física. ¿Ahí has tenido algún caso en el que haya errores que puedas decir? Sí, eso es un error y es muy habitual. Muchas veces el empresario o el emprendedor tiende a comprar la nave o el local donde explota y lo compra con la sociedad porque tiene una liquidez en la sociedad y lo compra con la sociedad. Y eso luego, pues sí que es verdad que distorsiona mucho el balance y hace que los bancos, cuando vas a pedir financiación, pues te pongan más pegas, hace que esté todo un poco más enrevesado y más revuelto. Y muchas veces conviene hacer una reestructuración empresarial, dejar el inmueble en una sociedad aparte y la actividad en otra sociedad. Entonces se hace un contrato de arrendamiento entre la sociedad que tiene el inmueble y la sociedad que lo explota y ya está. Entonces está todo mucho más claro. Claro, porque si no el riesgo recae todo sobre la persona física. Exacto. Y si el negocio va mal, encima puede afectar también al inmueble. Entonces ese es uno de los motivos que conviene aislar esos riesgos. Y hablando un poco de riesgos, una de las cosas que también más se escucha ahora es el tema de las subastas judiciales. Yo no sé si peco de aquello que decía mi abuela, que nadie da duros a 4 pesetas, pero es verdad que es un tema que si nos puedes esclarecer un poco más cómo funciona, qué es realmente una subasta inmobiliaria jurídica, no sé, ¿qué es una subasta inmobiliaria? Pues a ver, hay de muchos tipos. Las hay por embargos de Hacienda, de Seguridad Social, por temas judiciales, por incluso notariales también existen, ¿no? Entonces, se pueden dar por un montón de supuestos y es verdad que las reglas dependen muchísimo del origen de la subasta, ¿no? Por ejemplo, en una ejecución hipotecaria en la que el deudor no ha pagado sus cuotas, el banco puede ejecutar esa hipoteca. Entonces, en ese procedimiento de ejecución, normalmente suele terminar en la subasta del inmueble, salvo que el banco se lo quiera quedar. Entonces, ese es uno de los supuestos más comunes en las subastas. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tenemos una moratoria en la que si el deudor hipotecario no tiene una alternativa habitacional, lo que ocurre es que hasta probablemente el año 2028 no vas a poder disponer de ese inmueble por mucho que te lo adjudiquen en pública subasta. Entonces, si estás comprando por debajo del precio de ese inmueble, tienes que tener en cuenta que probablemente no vayas a disponer de él hasta 2028. Con el tema de los arrendamientos pasa un poco lo mismo. Si el inmueble está arrendado, pues también hay cierta protección para un arrendatario que está en una situación de especial vulnerabilidad y lo que ocurre es que pues no vas a poder disponer de ese inmueble hasta que pues consigas acreditar que no es así, porque muchas veces lo alegan sin que sea cierto, o en fin, pues que pase un tiempo suficiente para que el juzgado te dé la razón y puedas desalojar a esta persona. Hay de muchos tipos. Luego también están las típicas extinciones de condominio de los hermanos que han heredado un inmueble y deciden, pues porque no se ponen de acuerdo o porque tienen problemas y quieren liquidar, pues deciden venderlo. Y este es un tema también muy común, que luego pues tiene también sus peculiaridades y, en fin, no recomiendo a nadie que se ponga a pujar, que además hoy en día es muy fácil porque solo tienes que entrar en la web y depositar el dinero que te piden para pujar. Yo no le recomiendo a nadie que se meta en eso sin un asesoramiento y sin cierta experiencia y pues formación. ¿Pero toda esta letra pequeña realmente te viene cuando tú estás haciendo la puja? No. O Eso lo tienes después. No, claro, o sea, tú tienes en el decreto de la subasta, tienes mucha información, luego vas a la nota simple y ves más información y puedes incluso, en mi caso que soy abogado, pues te puedes poner en contacto con el compañero que lo lleva, incluso con el procurador y preguntarle, oye, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa? ¿Qué posición tiene el banco? ¿Tiene interés? ¿No tiene interés? Sí. En fin, estas cosas, ¿no? Todo eso es súper importante a la hora de decidir si entras o no entras, porque claro, el riesgo es muy importante. Y entonces, un inversor pequeño, un inversor retail, puede acceder de forma muy simple, desde una cantidad muy pequeña de dinero, y luego, claro, llevarse sorpresas o no. Exacto. Actualmente el depósito que exigen es el del 5% del valor de subasta. Y ha habido, en marzo de este año, ha habido una reforma que lo han subido al 20%, con lo cual va a haber más barreras de entradas para que no se meta allí cualquiera a pujar. Por un lado está bien, por otro pues también limita un poco, pero vamos, el tema es ese, que por ahora mismo todavía hay muchas subastas que están con un 5% de depósito, que es muy poquito, y siempre en función del valor de subasta. La gracia de esto es que el valor de subasta normalmente suele estar muy por debajo del valor de mercado. ¿Por qué? Porque son hipotecas que a lo mejor se han hecho hace 10 o 20 años y entonces el valor que se fijó para la subasta es muy inferior al actual. Pero ¿y ese depósito del 5% que ahora asciende al 20%, es reembolsable en el caso de que...? Es reembolsable en el caso de que no tu puja no sea la mayor. Si tu puja no es la mayor, lo reembolsan. Y luego, dependiendo del juzgado, también tardan más o tardan menos. Vale, ese es un detalle también a tener en cuenta. Pero bueno, aparte del precio, que me queda claro que lógicamente es una de las mayores ventajas, ¿cuáles dirías tú que son las ventajas de pujar o de entrar en una subasta antes que comprar una vivienda? El precio. Únicamente. Únicamente, porque el resto de los impuestos, bueno, condicionado al precio, los impuestos también son menores. Pero el ITP lo tienes que pagar exactamente igual, por ejemplo.
Y aparte de todo esto, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar, que imagínate no nos hace caso y que empieza, o bueno, que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Que se lanza a pujar. ¿Cuáles serían como los pequeños tips y alarmas que tienes que tener antes de adentrarte a hacerlo? Pues a ver, uno muy claro es el que he dicho, que si vas a una ejecución hipotecaria tienes que tener claro que muy probablemente el deudor que no ha pagado la cuota de la hipoteca probablemente va a estar en una situación de vulnerabilidad y probablemente no vayas a poder disponer de la vivienda hasta el 2028. Si tienes esa capacidad económica y no precisas de obtener esas rentas de inmediato y te compensa el precio, adelante. Pero si no, cuidado. Y, jolín, la verdad es que es uno de los temas que yo creo que también, pues bueno, muchos anuncios, ¿no? Sale mucho en redes sociales, que al final es como todas estas cosas o cursos milagrosos que parece que te ayudan o que vas a conseguir la panacea y que más bien pues todo lo contrario. Y si no acudimos a un asesoramiento independiente, pues lógicamente nos podemos llevar un Exacto, porque es que además hay que analizarlo caso por caso, ver la nota simple, ver el decreto y cada subasta es diferente, claro. Y Nacho, con todos estos datos, el informe OBS que comentábamos también antes de empezar a grabar, lo que decíamos del INE con ese promedio de 1% de crecimiento anual en la población, la situación, bueno, lo que comentaba el informe de CRB también, que hablaba de cómo ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, un montón de capitales están con una disponibilidad muy baja de vivienda, esa escasez de oferta que hablas, ese límite, creo que 2025, si no me equivoco, hablaban de llegar a un déficit o a una necesidad de vivienda de más de 700.000, que son 100.000 más que el año pasado en estas mismas fechas. El aumento de los materiales desde el año pasado que no ha dejado de subir. Desde la pandemia prácticamente, sí. La escasez de mano de obra. Si a todo esto, que yo creo que lo resumiría en... Hay un índice, ¿no?, que es conocido, que es el índice de esfuerzo inmobiliario, en el que en tiempos precrisis, o sea, estamos hablando de 2007, estábamos en torno a la necesidad de cuántos años, este índice lo que hace es decirte cuántos años se necesitan para adquirir una vivienda en propiedad. Se hablaba de 8 años. A día de hoy, con los datos del segundo semestre de 2025, estamos en 9 años y medio. Con todo este mare magnum de datos y de información que tenemos y situación que vivimos hoy en España, ¿consideras que el mercado inmobiliario español está sufriendo o ha sufrido ya y está totalmente saturado, o que todavía hay oportunidades realmente buenas a la hora de adquirir vivienda? Yo creo que está completamente saturado, primero por esa necesidad que tiene la gente de comprar. Los jóvenes, muchos de ellos están todavía en casa de sus padres deseando poder comprar su primera vivienda. Se da la circunstancia... algunos sin desear, también te digo. También algunos sin desear. Que están muy cómodos en casa de sus padres, pero bueno, sí que todo el mundo tiene, esa necesidad de formar una familia, de tener su espacio y tal, y más tarde o más temprano todo el mundo se quiere salir del nido. Sí. Así que ese es un punto. Luego otro punto, el tema de los inversores, que yo creo que está también habiendo este cambio de tendencia y la gente está comprando mucho más como inversión. Y obviamente también hay que mencionar que hay mucho capital extranjero que está viniendo a España, porque todavía los precios de España, aunque para nosotros son muy caros, para ellos son baratos. Entonces todo eso ha hecho que haya una tormenta perfecta en la que, claro, mezclado con la inflación, con los tipos bajos de interés, con todo eso, está haciendo que, claro, que esto sea una olla en ebullición y no soy capaz de atisbar qué es lo que va a ocurrir, pero desde luego el escenario se plantea muy complejo. Y hablabas de la inversión extranjera que está llegando a España. Una de las cosas que yo creo que más le puede llamar la atención, y que no quiero acabar esta charla sin tratarlo, es el tema de la ocupación. Porque esto, si te vas a otros países, lo hablas y es que te miran raro como diciendo... ¿Ocupación de qué? Si eso no lo escribes con K, ¿no? Evidentemente, que es lo que estamos hablando, y no lo entienden. ¿Cómo influye el problema de la ocupación realmente en España? Pues hombre, para el que quiere adquirir una vivienda, desde luego, pues es otra circunstancia añadida a todo lo que hemos comentado, pero sí que es verdad que para el inversor supone a veces una oportunidad, ¿no? El tener un activo que está ocupado, pues muchas veces al banco le supone un problema o al propietario le supone un problema, y a veces pues simplemente con una pequeña cantidad de dinero pues puedes encontrar una rebaja del precio del 20 o del 30%. Entonces hay gente que lo está aprovechando también, ¿no? Pero vamos, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de lo que se supone que tiene que ser un país, a mí me parece que es vergonzoso y que bueno, yo creo que en el medio plazo se impondrá el sentido común. De hecho, ha habido recientemente un acuerdo en la Judicatura de Cataluña
día en el que han permitido o han avalado, que era otra cosa que clamaba al cielo, que los propietarios puedan cortar los suministros cuando su vivienda está ocupada, ¿no? Entonces esto lo han avalado los jueces porque antes, si no, había muchos jueces que decían que esto era un delito de coacciones. Entonces, claro, era como ya, vamos, el sumum de... Seguías pagándole el agua y la luz a la gente que te había ocupado la casa. Entonces, claro, y encima para muchas veces hacer actividades ilícitas, porque hacen plantaciones de hacen muchas cosas y claro, encima tú le estás subvencionando el que hagan esa actividad ilícita. Pero esto en el caso, entiendo, en el que imaginémonos una vivienda y en el que yo pueda cortar el agua directamente de esa vivienda. Sí. Pero si tenemos general, ¿cómo...? En eso, claro, en eso es más complicado. Si depende ya de la comunidad, ahí es más difícil. No sé, me pierdo. Eso ya es un tema más de comunidad de propietarios que no sé si habría posibilidad de individualizar ese consumo a través de la comunidad, alguna llave de paso, no lo sé. Ahí ya me pierdo. Y un poco para juntar todos los datos y toda la información que yo creo que va a ser realmente útil para quienes nos están viendo. Imagínate que ya, bueno, habiendo pasado todos estos datos y, digamos, todos estos bloques de contenido, hay una persona que está escuchándonos y está diciendo, ya, bueno, pues yo ahora mismo tengo como unos 50, 100.000 X dinero disponible y quiero meterme a invertir. Quiero, pues, meterme a hacer mis pinitos en inversión inmobiliaria. Uh-huh. ¿Qué le dirías para que tuviese en cuenta y, sobre todo, para que no metiese la pata, que yo creo que muchas veces es más importante que el hecho de acertar, ¿no? A ver, lo primero, que diseñe su plan de vida y que diseñe qué es lo que quiere hacer, dónde quiere vivir, si está dispuesto a vivir de alquiler, si lo que quiere es comprar. En fin, yo creo que ese tipo de reflexiones tenemos que hacerlas todos y partir de ahí. Entonces, en función de las expectativas que tengas tú de vida, de los ingresos que tengas y de las necesidades que tengas familiares y demás, pues decir, oye, pues yo ahora mismo me puedo permitir esto o voy a hacer esta planificación para que dentro de 5 años pueda vivir de alquiler y me estén pagando el alquiler las rentas de otras viviendas que tengo. Uh-huh. Y entonces, después de haber hecho ese ejercicio interno o con nuestra pareja, pues a partir de ahí, ya si la opción es vivir de alquiler y que la renta nos la paguen otros alquileres que tenemos nuestros, lo primero, buscar una ciudad en la que la rentabilidad sea buena, que podamos encontrar inmuebles en torno a 100 o 120.000 euros, que podamos comprar, que estén bien y sobre todo el tema de las subastas, si estás empezando no se lo recomiendo a nadie. Y el tema de la ocupación creo que tampoco. O sea, yo iría por algo un poco más sencillo, más seguro, que no nos quite a lo mejor tanto tiempo y que bueno, pues que lo podamos hacer de una forma relativamente ágil y bien. Y entonces, después de haber buscado esas ciudades que estén bien comunicadas con la ciudad donde vivimos y que bueno, pues que tengan esa rentabilidad y esos precios más o menos, yo lo que haría sería contactar o bien con una inmobiliaria o a veces mirar en Idealista, pero en Idealista es verdad que no hay muchas oportunidades, pero una inmobiliaria local y que me busque pues 2 o 3 pisos para comprarlos y hacer una hipoteca y utilizar el apalancamiento para pues lo que hemos dicho, ¿no? Esa deuda buena para que se pague sola y encima nos quede ese cash flow que nos permita pagar la renta de la vivienda donde vivimos. Más que interesante. ¿Y cuál le dirías también a esta persona que son los 3 errores, porque tú los hayas podido ver, tanto con gente que ha pasado por vuestro despacho, como en el caso de inversores amateurs que empiezan en el mundo de la inversión inmobiliaria y que dirías, por aquí no hay que pasar? Quizás el más común es pasar horas y horas en Idealista buscando oportunidades que muy probablemente no vayas a encontrar. Sí que es verdad que bueno, pues que de vez en cuando sale algo, pero estando como está la cosa y siendo realistas es muy complicado, ¿no? Bueno, después de esto no intentaré que Idealista patrocine el podcast porque... No, oye, te hacen un servicio y la aplicación es buenísima. Soluciónalo. Pero es verdad que, oye, que oportunidades allí no se suelen encontrar porque muchas veces, no es culpa de ellos, obviamente, pero las inmobiliarias muchas veces no llegan ni a publicarlo porque les llega el producto y en menos de una semana o está vendido o alquilado o, ¿sabes? Por eso, porque si contactas directamente con la inmobiliaria vas a ser primero antes de que lo publiquen. Entonces, y sobre todo en la situación en la que estamos grabando esto, que al final es una escasez de vivienda realmente importante, como comentabas. Exacto. Ese sería uno de ellos. Otro, el invertir para vivienda habitual, que ya he dicho que desde mi humilde opinión no es la mejor opción desde un punto de vista financiero. Y quizás un tercero, que es también una barrera mental, el no invertir en otras ciudades, pues por la complejidad que conlleva o el tener que desplazarse y tal. Al final, si el alquiler es tradicional y haces un buen filtro del inquilino, que hoy en día se puede hacer porque hay mucha demanda de alquiler, en principio el inmueble no te tiene por qué dar demasiados problemas. Entonces,
obviamente si está bien comunicado, y tenemos hoy el AVE, el avión, tal, buscar que esa comunicación sea sencilla y priorizar la rentabilidad, porque es verdad que en ciudades como Madrid, Barcelona y demás se está volviendo muy complicado encontrar buenas rentabilidades. Por eso también en próximos episodios trataremos el tema de la inversión inmobiliaria un poquito más, digamos, ya fuera de España también, no como, porque en este caso yo sé que era un tema complicado de tratar realmente, porque al final te tienes que circunscribir a un momento determinado de tiempo en un entorno cambiante, porque lógicamente el mercado inmobiliario lo es, aunque vaya un poquito siempre más descompensado que el resto de mercados, como el mercado financiero o digamos como el mercado de la bolsa, etcétera. Pero que luego también estamos en una región geográfica muy concreta. Evidentemente luego habrá situaciones y dependerá de dónde lo estemos analizando, pero bueno, es como esa idea de mini guía que queríamos dar, ¿no? Y sobre todo también cambia mucho la fiscalidad, porque hoy hay países en los que vas a comprar y no pagas ningún impuesto, y vendes y tampoco pagas ningún impuesto. Eso puede llegar a ser muy interesante, pero claro, luego también depende de dónde residamos, si residimos en España, si no, varía mucho y hay que hacerlo caso por caso y planificándolo bien. Ahora me vas a permitir que esta pregunta no solamente te la lance a ti, sino también a la audiencia, y es que además hoy se me ha olvidado comentaros al inicio que, bueno, Nacho la verdad que ha traído una sorpresa para el suscriptor que mejor nos conteste, ¿no?, a esta pregunta. Y es que, bueno, ya sabéis que podéis responder tanto por redes sociales como en este caso en el correo en el que estáis recibiendo esta entrevista, o también si nos dejáis un correo en soporte@economiaparadultos.com, que os lo dejaremos por aquí debajo. La pregunta es muy sencilla. Lo que sí quiero es que me la razones y bueno, que me la razonen sobre todo los suscriptores después de ver esto, y es: ¿comprarse una casa hoy en España realmente es mera tradición o es una buena oportunidad de inversión? Desde mi punto de vista, la gente se mueve por mera tradición y por lo que nos han inculcado nuestros padres. Y yo creo que hay un libro que no sé si conoces, de Zygmunt Bauman, es un filósofo, que se llama Vida líquida. Entonces, tiene ya como 20 años, yo creo que es del año 2006, y lo que dice es que nuestros padres se desarrollaron en una sociedad sólida, en la que las raíces eran muy profundas, en la que tú tenías un trabajo que te duraba prácticamente toda la vida profesional, en la que te comprabas una casa y te quedabas toda la vida en esa casa, y eso ha cambiado. Entonces, ahora mismo nos encontramos en una vida muy líquida, con un montón de sucesos que ocurren, pandemias, en fin, un montón de cosas que cambian a la sociedad. Y nosotros tenemos que moldear un poco más nuestra vida a lo que va ocurriendo. Y yo creo que esa resiliencia y esa capacidad de cambiar es lo que debemos tener en cuenta también a la hora de pensar en fijar nuestra residencia. Y yo creo que el 90 y muchos % de la gente se sigue guiando por esas creencias que tenemos muy arraigadas y que vienen, pues obviamente, porque nos las han inculcado nuestros padres, ¿no? Lógico. También por cómo cambia, lo que decías, esa resiliencia, pero cómo cambia la situación de nuestros padres, nuestros abuelos inclusive, con respecto a cómo estamos nosotros a día de hoy, cómo está el mundo y sobre todo cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Que muchas veces no solo cómo están las cosas, sino la percepción que nosotros tenemos de ellas o cómo las sufrimos. Exacto. O no. Entonces, es verdad que no buscamos una respuesta correcta, porque no la hay, lógicamente, pero sí un razonamiento, porque, bueno, no es por nada, pero el libro que yo he tenido la suerte de poder empezar a leer hace un tiempo, de Nacho, pues no solo ayuda a todo lo que tenga que ver con el tema emprendimiento y startup, sino que acompaña un poco con el método Lean Legal a nivel de cualquier proyecto que inicia en esos comienzos complicados de asesoramiento legal, fiscal, laboral y cosas que parece que no tenemos en cuenta y que son realmente importantes. Así que lo dicho, al que responda de la forma, pues bueno, que veamos o que juzguemos nosotros, ¿no?, más divertida también, pues en ese caso se lo mandaremos. Así que, Nacho, por mi parte, bueno, agradecerte enormemente el tiempo que nos has dedicado, 1.000.000 de gracias por estar aquí y sobre todo he de decir, y queda ya grabado para que conste en acta, que en otro momento esperamos verte por aquí para tratar el resto de temas que nos quedan sobre el tintero. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que hacéis una labor muy importante porque estas cosas no se enseñan en el colegio y tampoco en la Facultad de Derecho. Y yo creo que es muy necesario y que ya que hoy tenemos una ventana como es Internet para que la gente tenga acceso al conocimiento que tenemos,
pues oye, hay que compartirlo y espero que le sirva a todo el mundo. Pues 1.000.000 de gracias. Y a vosotros, 1.000.000 de gracias nuevamente por estar un día más con nosotros en La Hora del Whisky. Los que no estéis suscritos a la newsletter de Economía para Adultos, ya estáis tardando en hacerlo. Es ahí donde mandamos todas las cápsulas, todo el contenido de detrás de cámaras y también todas las ventajas o beneficios que en este caso nos traen los invitados. Y lo dicho, espero que os haya servido realmente todo lo que hemos comentado con un experto como Nacho sobre tema de inversión inmobiliaria. Vamos a ir haciendo más podcasts de este estilo también para que podamos ver otros sectores y sobre todo dentro del ámbito inmobiliario, no solamente lo que se circunscribe a España, sino también irnos un poquito más allá de las fronteras de nuestro país. Y lo dicho, nuevamente 1.000.000 de gracias. Os esperamos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky y sobre todo seguidnos en redes sociales para ver todo el contenido exclusivo.